Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con las funciones índice, coincidir, buscar, ver y en general donde vamos a seguir avanzando en todo lo que se pueda con la resolución del ejercicio número 3. Vamos con eso. Bueno, para recordar un poco las cosas que habíamos estado haciendo la semana pasada. Hola Elvis, ¿qué tal? Teníamos un ejercicio en donde estábamos simulando una serie de atenciones médicas que se hacen en este tipo de recinto. ¿Sí? Entonces teníamos acá un rango en donde teníamos los números de atención, la fecha, el RUN de los médicos, habíamos calculado la especialidad de cada uno de ellos, con y sin columnas auxiliares, teníamos los RUN de los pacientes que se iban a atender, qué tipo de atención, si es que ellos iban a consulta o iban a mostrar el examen, y hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos porque nos pilló el tiempo. Entonces, vayamos acá, por favor. Vamos acá a la instrucción de la previsión de salud. Dice así, vamos a agrandar un poco para verlo mejor. Dado el RUN del paciente, obtenga el código de la previsión de salud. ¿Ya? Por ejemplo, que diga FNS en lugar de FONASA. No es como el ejercicio de la especialidad del médico, que si ustedes iban acá a la tabla de los médicos, se van a encontrar con que te aparecía solamente el ID de la especialidad, el identificador, la abreviatura, si ustedes lo quieren ver así. ¿Ya? Y que a partir de la abreviatura nosotros podíamos obtener el nombre, ¿cierto? El nombre de la especialidad del médico. Ya. Si ustedes van para abajo, en la hoja de datos, ¿qué es lo que van a tener? ¿Ven? Que aquí dice pacientes. Entonces acá tenemos los RUN de todos los pacientes, el RUN, el nombre, los apellidos, tenemos el nacimiento, tenemos la previsión. ¿Ya? Entonces, tenemos este rango que claramente no está convertido en tabla. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos, con que este rango haya que convertirlo en una tabla? Y si es así, ¿qué nombre le darían ustedes? Esta clase vamos a tratar de que sea así como tipo ayudantía. Entonces la idea es que entre más participativos estén ustedes, más vamos a poder avanzar con la resolución del ejercicio. Datos pacientes. Perfecto, Antonio. Entonces seleccionamos todos. Damos control T, ¿cierto? Digamos, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. O sea, en esto no hay mucho misterio. Le ponemos acá datos, pacientes. Perfecto. Entonces, si yo tengo aquí los datos de los pacientes, tengo que fijarme en una cosa. En las columnas. ¿Ya? Buenos días, Benjamín. ¿Qué tal? Quiero que tenemos acá con los pacientes. Por una parte tengo lo siguiente. El RUN, columna 1, nombre, columna 2, apellido paterno 3, materno 4, nacimiento a la 5 y la previsión es la columna 6. ¿Sí? Ya. Si a mí me dan el RUN del paciente, me interesa obtener la previsión. Ustedes ven que el enunciado de ese ejercicio no nos dice nada en relación a si tengamos que resolver esto utilizando buscar B o utilizando índice coincidir. Entonces, llega el momento en que uno tiene que decidir con qué va a trabajar. ¿Bien? Si en el enunciado te dice, por ejemplo, resuelva esta columna utilizando buscar B, entonces no hay nada que hacer. O bien, peor aún, si te dicen buscar B y coincidir, entonces hay que usar forzosamente esas dos funciones, incluso, por ejemplo, si es que el número de columnas como la número 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Si nos dice coincidir, es porque igual se va
es porque se va a evaluar que lo utilicen. No sé si me explico. Si en el certamen les dicen, utilicen buscar B y coincidir, aunque el dato yo sepa que está en la columna 6, igual tengo que usar el coincidir e ir a los encabezados de la tabla. ¿Ya? Pero si les dicen simplemente obtenga la previsión, significa que ahí ustedes pueden escribir el número en bruto. ¿Ya? Lo pueden sacar hacia el ojo nomás. Pero si nos dicen índice coincidir o buscar B con coincidir, entonces tienen que emplear ambas funciones, aun cuando el número de la columna se pueda sacar, digamos, por simple inspección. ¿Ya? ¿Estamos claros con esa parte, chicos? Para que después no hayan reclamos. Ya. Entonces, no nos dicen nada de buscar B índice. Yo les recomiendo que tratemos de usarlo con la función coincidir. ¿Ya? Por mucho que la previsión sea súper fácil de sacar, pero para que ustedes vean cómo se haría aquí con el coincidir. Ahora solamente resta ver una cosa. ¿Lo hacemos con buscar B o lo hacemos con índice? Con buscar B me parece porque es más sencillo hacerlo así. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, que esta tabla se llama datos pacientes, y que si yo voy a aplicar el buscar B sobre toda esta tabla, entonces necesito utilizar el run como dato de búsqueda. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que vamos a ir acá, previsión de salud. Recordemos que en esta tabla la columna previsión se llama así, previsión. Cada vez que ustedes vayan a usar la función coincidir, ya la matriz de búsqueda son los encabezados de la tabla. ¿Ya? Recuerden, si les dice utilice buscar B y coincidir, tienen que meter el coincidir, aunque el número sea súper fácil de encontrar. ¿Ya? Entonces, en la parte de la previsión de salud, escribimos lo siguiente, ponemos buscar B, ponemos acá el run del paciente. ¿Y por qué el run del paciente? Porque el run del paciente está en la primera columna, ¿cierto?, de la tabla. Por esa sencilla razón. En la matriz, eso se llama datos pacientes. El indicador de columnas. El indicador de columnas, ¿qué es lo que es? Sería encachado ponerle el número 6, ¿cierto? Pero, bueno, aquí no nos dicen utilice buscar B y coincidir, así que yo lo podría escribir así. Pero si en el certamen te dicen utilice buscar B con coincidir, o bien utilicen índice y coincidir, entonces aquí yo no puedo escribir el 6, por muy fácil que se vea. ¿Bien? Así que no se compliquen. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Así que no está de más decirles que lean bien. Tómense su tiempo y lean bien. Vamos acá al indicador de columna. Entonces, si el profe te dice utilice coincidir, tengo que usar coincidir. El valor buscado. El valor buscado cuando están usando coincidir con buscar B es siempre el nombre de la columna. La columna se llama previsión. Obviamente que previsión se escribe con B corta y con tilde en la O. Pero como uno sabe que la ortografía no es el fuerte de la gente, pueden escribir pre y un asterisco, ¿cierto? Porque no hay ningún otro atributo dentro de la tabla de los pacientes que empiece con pre. Esto es run, nombre, apellido paterno, materno, nacimiento y previsión. Previsión es lo único que parte con pre. Entonces es difícil equivocarse con eso. Pre, un asterisco. ¿Y por qué el asterisco, profe? Porque después del asterisco puede venir cualquier cosa. Puede venir cualquier cosa o nada. ¿Ya? ¿Y por qué no escribimos previsión así? Así? Porque si uno escribe previsión así, yo estoy seguro de que no todos lo van a poner el tilde, lo van a escribir sin tilde. O en el peor de los casos, lo van a escribir así con S, o lo pueden escribir así. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una ortografía que es horriblemente mala, mejor no pasar vergüenza y usar ahí los asteriscos para ayudarse. Ponte coma. La matriz buscada
cuando están usando ustedes la función coincidir, corresponde a los encabezados de la tabla, ¿ya? Y los encabezados de la tabla es este rango. Ustedes colocan datos pacientes, seleccionan aquí el nombre de la tabla, abrimos corchete, el gato. Igual, ¿se acuerdan que en las funciones de base de datos nosotros poníamos todo? Acá no ponemos todo, ponemos los encabezados. Y listo. Acá es muy importante recordar una cosa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el run del paciente aparece marcado en color celeste. Cuando a uno le aparece algo marcado con celeste, con rojo, amarillo, verde, café, morado, lo que fuera, a uno le da la impresión de que Excel está tomando bien los datos, ¿cierto? Está considerando las celdas que corresponden. No obstante, el datos pacientes y el datos paciente encabezado, ustedes ven que aparecen con negro. Que aparezcan con negro no quiere decir, ¿ya? No quiere decir de que se haya hecho algo malo, sino que el color negro es una forma de indicar de que estoy referenciando un rango que no forma parte, ¿ya? Que no forma parte de esta hoja. En la hoja que se llama ejercicio 3, no figura ninguna tabla que se llame datos pacientes. Esa tabla, ese rango, está viviendo no en la hoja del ejercicio 3, sino que en los datos, ¿ya? Cuando uno está referenciando algo que no está dentro de la misma tabla, o sea, dentro de la misma hoja, perdón, entonces el Excel le pone simplemente color negro. Pero en todo caso, mientras le dé la posibilidad de seleccionar el nombre y de autocompletarlo, significa que vamos bien, ¿ya? Eso no está de más recordarlo en caso de que a alguien se lo hubiese olvidado. Punto y coma. Para el caso de este coincidir, yo quiero hacer una búsqueda exacta. En este caso, nosotros no habríamos, si hubiese, por ejemplo, otro atributo del paciente que empiece ya con la palabra pre, con el prefijo pre, entonces ahí el coincidir te va a tirar el primer resultado que encuentres, ¿ya? Pero como estamos seguros que previsión es lo único que parte con pre, le podemos aplicar sin problema. Después, damos punto y coma, y para el caso de buscar B, queremos una coincidencia exacta, porque tenemos que recordar que estamos invocando la previsión de salud de un paciente cuyo run ya forma parte de la tabla de los pacientes. Así que la fórmula la dejamos acá. Buenos días, Yulisa. Gusto en saludarte. Ojalá que ahora no tengas problemas con el computador. No, profe, no quiere prender. Estoy hace mucho rato tratando de que funcione y no quiere. Estoy con el celular ahora, Con el celular. para no Ojalá, perderme su clase. ya, ojalá que puedas solucionar el problema el miércoles. Sí, eso igual me preocupa porque voy a tener certamen. Sí, porque ahí con el celular es imposible hacer el certamen. No, ya, profe, gracias. Perfecto, Yulisa. Entonces acá tenemos nosotros las previsiones de salud. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a eso, muchachos? ¿Ya? Entonces, no sé si estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? Y cuando nosotros diga, calcule, por ejemplo, la previsión de salud y no te dice ninguna cosa con respecto al buscar B, al índice, a coincidir, significa que uno tiene chip libre en el fondo para hacer el ejercicio a la pinta de uno, ¿ya? Pero si uno le dice, no, cabrito, usted tiene que utilizar buscar B con coincidir, eso quiere decir entonces que por muy fácil que se vea el número de la columna, ahí usted tiene que utilizar el coincidir. Recuerden que para el coincidir con buscar B, el coincidir siempre va en el indicador de columnas, el valor a buscar corresponde al título de la columna que quieren buscar, en este caso previsión.
Se pueden apoyar con los comodines, eso siempre va a ser optativo. La matriz de búsqueda para coincidir siempre van a ser los encabezados de la tabla, que ustedes pueden apreciar acá. La coincidencia es exacta y listo. Todo eso, toda esa parte va a corresponder con el número de la columna. Y todo eso para que te dé el 6. ¿Bien? Si uno no le dicen utilice coincidir, ahí no se complican la vida y le ponen el 6 nomás, en bruto. ¿Bien? Pero si te dicen utilice buscar con coincidir, eso quiere decir de que hay que hacerlo de la otra forma. Bueno, vamos entonces con la columna del bono. ¿Qué es lo que nos dice aquí la columna? Vamos a desplazar un poco esto para que no moleste. Y dice así, a ver, el valor del bono, el valor del bono se obtiene en función de la previsión de salud del paciente. Ah, ya, o sea, este compadre tiene, puede que sea FONASA, ISAPRE o particular. La previsión de salud del paciente, de la especialidad del médico. Claro, porque el médico general siempre te va a cobrar menos que un especialista. Del tipo de atención, o sea, si voy a mostrar examen o voy a consulta, y de los años de experiencia profesional. Esa es la parte más, sinvergüenza de la fórmula, los años de experiencia, calculados desde la fecha de egreso de la universidad hasta el presente. De acuerdo a este esquema. Si el paciente viene a consulta, o sea, si el tipo de atención es consulta, ¿qué se hace? El valor del bono, el que ustedes ven ahí, es igual al costo base del bono, según la previsión del paciente y la especialidad del médico, más 240 multiplicado por la cantidad de años de experiencia del médico, contado desde la fecha de egreso de la universidad hasta la fecha en que se hizo cada atención. O sea, desde la fecha de atención y la fecha de egreso de la universidad. A ver, esos datos de los médicos seguramente tienen que estar acá. Dice, médico, ¿ves? Tenemos la especialidad, tenemos la universidad de donde salió, la fecha de nacimiento del médico y tenemos la fecha de egreso de la universidad. Por ejemplo, ella egresó en el 80, el 24 de enero del 80. Entonces, si alguien la va a ver a ella y dice, por ejemplo, 2 de enero del 2017, eso quiere decir que tiene poco menos, tiene 36 años de experiencia. ¿Ya? Entonces, con ese dato nosotros tenemos que trabajar. En caso contrario, o sea, porque viene a mostrar examen, es 1/3 del costo base del bono según la previsión y especialidad, sin importar los años de experiencia. En cualquier caso, tendrá que presentar el monto a pagar redondeado a 0 decimal y los números en formato de contabilidad. Como ustedes pueden ver, el ejercicio igual es contundente en cuanto a enunciados. ¿Qué es lo que yo haría en el certamen? Si el profe me saliera con una empanada de este tipo en el certamen, ¿qué es lo que haría yo, chicos? Primero, respiro profundo y empiezo a sacar las cuentas y decir, ¿cuántos puntos valdrá este ejercicio? Con 20 puntos menos, ¿alcanzará vos 4? No. Esa es la forma más mediocre de abordar una prueba. Uno tiene que tratar de resolverla siempre pensando que se va a sacar un 7. Si ustedes ven que el enunciado se ve largo, se ve así como amenazador y toda la cosa, traten de buscar las partes más fáciles. Yo, si fuera ustedes, me iría al final. Dice, tendré que presentar el monto a pagar redondeado a 0 decimal. O sea, en mi mente yo tengo que saber que tengo que redondear. O sea, que si yo no redondeo, ya sé que voy a perder 3 puntos por andar paviando, ¿ya? Por no fijarme. Y los números en formato contabilidad.
Pero ¿qué es lo que podrían hacer ustedes? Yo pescaría toda la columna del bono, completita, le damos control 1 para ir al formato de celda y al tiro le pongo formato contabilidad. ¿Ven? 0 decimal, símbolo peso. Listo. Con eso ya tienes un punto. De todo el puntaje que pueda valer esta pregunta, ya tienes un punto ganado por el solo hecho de haber puesto el formato que te piden. ¿Cómo tú sabes que tiene formato contabilidad? Sin que haya números. Una posibilidad es que ustedes, por ejemplo, pongan un número y vean que efectivamente tiene el formato contabilidad que ustedes que están acostumbrados. Otra posibilidad es la siguiente. Que ustedes miren acá arriba, voy a cambiar el color, ahí está. Que ustedes miren acá arriba en el menú inicio, la pestaña inicio. Fíjense aquí, hacen clic acá en una celda cualquiera de esta columna, en la que ustedes quieran, y después miren qué es lo que les aparece acá arriba. ¿Ya? Lo que yo tengo acá arriba es esto. Acá dice contabilidad. Eso significa que la columna ya está en contabilidad. ¿Ya? Aunque ustedes no hicieran la fórmula, súper importante esto, y perdonen que sea majadero, si ustedes no hicieran la fórmula, igual van a tener el puntaje por el formato de celda. ¿Ya? Una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Porque a veces, por no haber hecho esto, se pueden echar el ramo. Por un detalle, como profe, que me faltó un puntito en el examen y con eso yo pasaba. Bueno, a lo mejor ese puntito que le faltaba en el examen para que pudiera pasar estaba en eso, ¿ya? En dejar la celda con un formato determinado, ¿ya? Entonces, que no lo traicionen los nervios, ¿ya? No se pongan histéricos y trabajen con calma. ¿Se entendió esta parte? Lo del... Todos estos consejos son para ayudarles, para que les vaya bien, ¿ya? ¿Se entendió eso, no? De colocarle primero el formato de celda, partir con lo más básico y después ya calentarse la cabeza ya con la parte de la fórmula propiamente tal. Hasta ahí. Todo bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces, muchachos, vamos a proseguir. Si alguien tuviera la posibilidad de abrir el micrófono, sería espectacular para que tratemos de resolver de forma colectiva esta parte, la parte del bono. Me gustaría saber cómo ustedes resolverían esto, porque de esa manera yo los puedo guiar, ¿ya? El propósito de esta parte es que ustedes me muestren cómo lo harían, ¿ya? Sin temor a equivocarse, ¿ya? Yo también me voy a equivocar, pero la gracia es que ustedes pueden ir desarrollando el ejercicio conmigo, entonces yo les voy a ir ayudando, los voy a ir orientando. Pero me interesa saber cómo piensan. Y para eso sería muy bueno que, más que usar el chat, pudieran ocupar el micrófono para que me vayan dando alguna idea de cómo hacer la columna del bono. Como dice Yulisa, aquí vamos a agregar una columna auxiliar en donde vamos a calcular la cantidad de años de experiencia que tiene el médico. Entonces, para eso utilizamos la función si-fecha. Para el si-fecha nosotros necesitamos 3 elementos. El primero es la fecha de base, la fecha menor. Después, la segunda, que tiene que ser mayor que la primera, mayor o igual que la primera. Y la tercera es el tipo de distancia. En este caso sería una Y entre comillas doble, que es como la parte más simple. Yo necesito saber la fecha de atención del paciente. Evidentemente, sin lugar a dudas,
que la fecha de atención que ustedes ven acá en la segunda columna, obviamente que es posterior a la fecha en que el médico egresó de la universidad. ¿Cierto? Claramente es así. Entonces, si yo voy acá a los datos de los médicos, ¿con qué voy a encontrar? Egresos de la universidad. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería aquí cómo podría ser aquí el esquema de trabajo? Esto sería, por ejemplo, si fecha, podríamos colocar, por ejemplo, fecha de egresos de la universidad. Después sería comparada con la fecha de atención. Y después de eso le pondríamos la Y entre comillas doble, ¿cierto? Ya. Viéndolo así, ese podría ser, como quien dice, podría ser como el esquema de resolución del ejercicio, si lo quieren ver así. Solamente para sacar el tema de los años de experiencia, ¿ya? Con la fecha de atención. ¿Ya? Pero ahora tenemos que obtener la fecha de egreso de la universidad del médico. ¿Cómo ustedes obtendrían esa fecha? Con el buscar P. Bueno, buscar B. Entonces, usamos acá un buscar B. Aquí voy a colocar un espacio bien generoso para el lado para que no me moleste el resto de las cosas. El valor buscado, obviamente, tendrá que ser el RUN del médico, sin lugar a dudas. Punto y coma en la tabla de los médicos. Como no me dicen nada sobre índice coincidir, yo le puedo colocar así, sin asco nomás, el número de la columna. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Columna 8. Búsqueda exacta. ¿Qué tendríamos con esto? El primer buscar B. Hasta ahí. ¿Qué es lo que me va a dar? 37.759, que es la fecha de egreso del médico. ¿Ven? Aquí tenemos entonces todos los años de experiencia. Obviamente, como esto es una columna auxiliar, ustedes no tienen para qué colocar formato de celda personalizado ni complicarse la vida con eso. Tenemos años de experiencia en médico. O sea, que si ustedes miran, por ejemplo, esta parte, aquí donde dice años de experiencia del médico, con todas las fechas, podríamos decir que esta parte de la fórmula, esta parte, yo en cierta forma la podría tarjar. Porque eso ya Y no de hecho, tenemos. esos años de experiencia podríamos multiplicarlo al tiro por el 240 para que después sea solamente sumar de uno. Claro, esa en el fondo es como pescar dos bloques, como el costo base más 240 por la cantidad de años de experiencia, ¿cierto? Y lo podríamos dejar listo. Claro, ningún problema. Mira, no se me ocurrió usarlo así. Entonces aquí hacemos 240 por esto. Listo. Perfecto. O sea que esta parte, o sea que esta fórmula que ustedes ven escrita en esta parte, se condice con esta zona que estoy tarjando. ¿Ya? Como una forma de decir, ya, estamos listos con eso. Como decía Antonio, aquí con la función sí, porque si el compadre viene a consulta, entonces le hacemos toda esta fórmula. Bien, prosigamos.
el costo base del bono según la previsión del paciente y la especialidad del médico. ¿Ustedes harían una columna auxiliar para calcular el costo base? Vamos a ver qué es el chat. Sí, ya. Ahora, ¿cómo calcularían ustedes el costo base? Fijémonos en una cosa, bien importante eso de la columna base, del formato de la... Bien importante eso del formato, esa de la columna auxiliar, porque resulta que aquí dice costo base del bono según la previsión y la especialidad, y resulta que abajo igual dice 1/3 del costo base según previsión y especialidad. O sea, eso quiere decir de que esos números, ¿ya? Yo los voy a utilizar tanto para si el paciente viene a consulta o bien si es que viene a mostrar examen. Entonces, en cualquiera que sea el caso, el costo base lo voy a necesitar igual. ¿Ya? Entonces aquí podemos colocar costo base del bono. Aquí, en vez de colocarle años de experiencia en médico, le voy a poner, por ejemplo, agregado al costo del bono. Porque aquí ya no es solamente la experiencia, sino que es el factor de 240 para hacer aún más sinvergüenza el cobro del bono. Veamos acá el costo base del bono. Ya. ¿Cómo calcularían ustedes el costo base del bono? Podríamos hacerla con índice coincidir y ponerles Perfecto. nombre de rango a la tabla y aquí están los datos. Ja, ja, ja. Entonces, ¿qué nos demoramos? Cuando usamos índice y coincidir, bueno, ustedes ven aquí igual es bastante larga esta tabla. Esto es una tabla de doble entrada. Entonces, en las tablas de doble entrada, pescamos el rango que va de OFT hasta MIC. Le coloco un nombre. Le voy a colocar, puede ser especialidades, ¿cierto? Ah, el nombre ya existe. Mire, especialidad. Después desde FNS hasta aparte. Voy a poner previsión. Aquí con la parte de los bonos, eh, le estoy colocando los nombres así como al gusto mío, porque ustedes entenderán que es simplemente una cuestión de nombre, o sea, no influye mayormente. Y todos los montos, ¿qué nombre le darían ustedes a ese rango, al que tiene solamente los números? Precios. Perfecto. Aquí tenemos entonces los precios de los bonos, ese rango precio. Recuerden que la zona de la especialidad va a ser la fila y esta va a ser la zona de la columna. ¿Y cómo saben ustedes que esto es fila y no columna? ¿O cómo saber de que esto es una columna y no una fila? Simplemente tienen que ir a la guía de funciones de búsqueda y referencia, parte 2. Y una vez que ustedes vayan a la hoja de tabla de la entrada, fíjense en el esquema. En el esquema general, el rango que está en la parte de arriba se llama zona de columnas y esta es la zona de las filas. La fórmula del médico. Claro, vamos a compartir. Ahí estaría la fórmula. Entonces vemos acá el costo base del bono. Costo base. Entonces ya le hemos colocado nombre a esto, le pusimos nombre a esto, le pusimos nombre a esto.
Si lo vamos a hacer con índice coincidir, que es como lo más natural para esto, tengo que fijarme en la manera en cómo están presentados los datos. Acá aparece la especialidad del médico, pero aparece solamente la abreviatura y tenemos la abreviatura de la previsión del paciente. Acá tuvimos la precaución de haber hecho la columna con la especialidad del médico, abreviado, así que estaríamos listos con eso. Tenemos la previsión de salud del paciente, está listo. Así que el costo base del bono sería índice. Acá me dice matriz, ¿ya? ¿Cuál va a ser, cómo se llama la matriz de acuerdo a lo que nosotros hicimos ahora? ¿Cómo se llama la... eh, Que es donde están los datos, que se llama precio, creo. exactamente, precios. Perfecto. Porque eso es lo que contienen los números, porque finalmente el costo del bono es un número. Entonces, ese número, ¿quién me los provee? Me los provee el rango que le pusimos precios. El número de fila. Recordemos que el número de fila tiene que ver con la especialidad del médico. O sea, tendrá que ver con estas cosas de acá. ¿Por qué estas de acá y no la especialidad con el nombre completo? Simplemente porque la tabla de doble entrada está construida con las abreviaturas. Entonces ponemos coincidir, el valor buscado será la especialidad del médico. ¿En dónde lo voy a buscar? En el rango de la especialidad, coincidencia exacta, punto y coma, y para el número de columnas, ahí yo tengo que ir a lo que es la previsión de salud del paciente. O sea, cuando hablamos de la previsión de salud del paciente, claramente nos estamos refiriendo a los elementos que calculamos en esta columna. Entonces, venimos para acá, ponemos acá coincidir la previsión de salud del paciente, ponemos acá previsión, punto y coma, coincidencia exacta. Aquí me voy a asegurar de que me esté tomando bien los elementos, ¿ya? Número de columna, me lo estoy tomando bien. Y después cerramos paréntesis del índice. Y ahí entonces tenemos todos los costos base. Y esos costos base, obviamente que se los voy a compartir acá en el chat, por si alguien lo llegara a necesitar. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto al planteamiento de esa fórmula, de esa función? Ya. Ahora, si ustedes quieren colocarle formato contabilidad y todo, no hay problema. Pero eso no es algo que se evaluaría, ¿ya? Y una cosa que es súper importante con respecto a esto es la siguiente. Resulta que ustedes ven que hasta ahora no hemos calculado en el fondo nada del bono. O sea, la columna bono, ustedes ven que hasta el momento lo único que tiene es el formato contabilidad que le dimos al inicio, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, presentaran esto en el certamen, ¿ya? Y este ejercicio, por ejemplo, valiera 20 puntos. ¿Ya? Eh, yo veo que ustedes hicieron el agregado al costo, hicieron el costo base del bono, ya con esto igual tienen alto puntaje. Porque en el fondo, estos son los elementos con los que ustedes van a articular la fórmula. Si por motivos de tiempo tal vez no alcanzaron a hacer la columna del bono, no se preocupen, no se preocupen. Obviamente no van a tener todo el puntaje, pero si ustedes ya fueron capaces de presentar una cosa como esta, quiere decir que están súper bien encaminados
terminarla. Así que tendrían por lo menos el 60% del puntaje total. ¿Ya? No es al todo nada, no es que, profe, que aquí está en blanco, voy a tener todo malo, me voy a echar el ramo y qué va a hacer de mí y todas las cosas. ¿Ya? Yo reviso lo que ustedes hayan hecho. Ahora, si ustedes me escribieran en alguna parte así como, profe, esto fue lo que yo alcancé a hacer, mucho mejor porque así hacemos más rápida la revisión de la prueba. Dice, ahora articulamos las cosas porque dice, si viene a mostrar examen es 1/3 del costo base, o sea, esto dividido en 3. No tiene no tiene ningún brillo esta zona. El bono. Entonces, vamos a ver aquí. Si el paciente viene a consulta, o sea, si tipo de atención es igual a consulta, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? El costo base según la previsión y todo eso, más 240 el costo base del bono. Ah, ya, costo base del bono. No lo puedo seleccionar fácil, ahí está. Más estos 240 por los años de experiencia. Pero ¿se acuerdan que me dijeron por qué no le ponemos al tiro 240 por eso? Y listo. ¿Ven? Costo base más el agregado costo del bono. Con eso la fórmula encuentro yo que se ve bastante más clara, se ve más pulcra, se ve más fácil de entender. Y de depurar, por supuesto. Punto y coma. En caso contrario, o sea, si el paciente viene a mostrar examen, es 1/3 del costo base. Ustedes ven que el costo base no lo puedo seleccionar porque me está tapando acá este espacio. Cuando no lo pueda seleccionar, me acerco en forma indirecta a la celda. Vale decir, pincho, por ejemplo, la celda de abajo y con la flecha me voy uno para arriba y ahí lo tengo marcado. Y eso es el costo base dividido en 3. ¿Ya? ¿Vamos viendo? Ahí está. Ya. ¿Cómo está la fórmula, chicos? ¿A esta fórmula le falta alguna cosa? ¿Estamos listos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará lista la fórmula? ¿Le falta algún elemento? Según yo estaría lista, pero igual para asegurarme le pondría hasta un si error, el redondear a 0, todo. Ah, no Por si iríamos, acaso. por si acaso. A ver. Ya. Si uno le... Ya, entiendo la referencia. Si ustedes le ponen sí punto error, el sí punto error es lo más inocente que hay. No les va a afectar. Veamos aquí esto. Presentar el monto, redondeado 0 decimal. Ah, ya. Redondeo a 0 decimal. ¿En dónde yo le pondría el redondeo? ¿El redondeo lo puedo poner afuera del sí? ¿O el redondeo tiene que ir en la parte falsa del sí? ¿O en la parte verdadera? ¿En dónde pondríamos el redondeo, muchachos? Afuera. ¿Es lo mismo colocar el redondeo afuera que colocarlo adentro? ¿Creen ustedes que es lo mismo? Vamos con esa. Vamos con eso. No. En este caso, da lo mismo. Porque miren, en este caso, ¿por qué no va a dar lo mismo? Si yo le escribo aquí afuera, lo pongo aquí, ya, redondear. Lo pongo aquí por fuera. ¿Qué es lo que va a pasar? El redondear, o te va a redondear este número a 0 decimal, o te va a redondear el costo base dividido en 3. Si el tipo de atención fuera consulta, te va a redondear este número a 0 decimal. El costo base más el agregado el costo del bono. Resulta que ese número ya es un número entero. El costo base es un número entero, es agregado al costo también un número entero.
Así que redondear un número entero a 0 decimal te va a producir el mismo número entero. Por el contrario, si fuera un tipo de, si viene a mostrar examen el paciente, entonces va a tener esto. El costo base dividido en 3, y eso se redondea a 0 decimal. O sea, en ambos casos el número va a quedar redondeado. Si ustedes hubiesen colocado el redondear aquí adentro, también habría estado bien. Da lo mismo. En este caso da exactamente lo mismo. Con eso el ejercicio ya está completamente resuelto. ¿Ya? Quiero que ustedes vean que igual tiene mucho detalle, pero son cosas muy, muy fáciles eh, de abordar. ¿Ya? Ya, muchachos. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algo en lo que se les pueda ayudar? ¿Estaríamos bien con lo del bono entonces? Bueno, entonces ya hemos calculado con éxito la primera parte de esta prueba. Sigamos ahora con el resto. ¿Qué sorpresa nos depara el profe? Dice, en este contexto hay tres tipos de previsión de salud: particular, FONASA e ISAPRE. ¿Ya? Se pide que muestre la cantidad de pacientes de cada tipo de previsión que se atendieron entre el 2 de enero y el 30 de mayo del año 2017, por si acaso. Los cálculos tiene que hacerlos con respecto al rango informativo de la parte 1. Claro, porque en la parte de acá arriba, ustedes tienen las atenciones médicas, tipo de atención, las previsiones, los pacientes y todo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es contar cuántos pacientes son particulares, cuántos pacientes son de FONASA y cuántos pacientes son de ISAPRE. ¿Cuántos pacientes de cada tipo tenemos ahí? Y esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar ahora. ¿Cómo lo harían? Donde dice la previsión de salud, hay una flechita. Poner la parte donde esté ay, ¿dónde habla? No veo. Eh, no, pero creo que no se puede, porque particular son varios que son particulares. No, creo que no ISAPRE. sirve. Hay hartos que son ISAPRE. Sí, pues yo decía hacer eso, pero creo que no se puede, porque hay muchas. Pero de alguna forma es de esos ejercicios que se ven fáciles porque ustedes ven que es una porquería de enunciado. Es cortísimo, no es como el ejercicio del bono que se descompone se descompuso en hartas columnas auxiliares. Esto es como, dada el código casi de la previsión de salud, calcúleme si es que es FONASA, ISAPRE o particular. Y sobre eso cuente. ¿Cómo haríamos esa parte, muchachos? Para poder saber acá qué tipo de previsiones que tiene, cuántos son FONASA, cuántos son ISAPRE, cuántos son particulares. Miren, fíjense que no es que no los quiera ayudar, pero quiero que ustedes se den el tiempo aquí de pensar, de darle vuelta.
¿Cómo enfrentarían este no tan simpático ejercicio? Se le pregunto. Sí, vamos a... En realidad, eso de revisemos era algo retórico. Es como cuando uno le dice, ¿cómo estáis? Bien, pero en realidad a nadie le importa saber cómo estáis, pero es como de cortesía. Ya, aquí tenemos los médicos, tenemos aquí las especialidades. Bueno, aquí claramente no pasa nada con eso. Los pacientes. Rol, nombre, nacimiento, previsión. Aquí en la previsión de los pacientes yo veo que me aparece solamente la inicial, algo así como el código de cada previsión. Y las previsiones de salud están acá. Por ejemplo, aquí me dice FONASA con todas sus letras. Acá me dice FONASA, igual como me diría FONASA, en la pregunta dice FONASA particular. Aquí no me aparecen los títulos escritos así con, ¿cómo les dijera? Con abreviaturas, sino que me aparece con todas sus letras. ¿Ya? Aparece escrito en forma completa. Entonces, ¿qué O sea, podríamos? mire, aparece el FONASA y abajo aparece el particular. Entonces, por deducción, los demás todos serían ISAPRE, Pero, ¿o no? bien, ya, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Porque ustedes ven que FONASA hay una sola, afortunadamente, y particular hay uno solo. Pero el resto es, ¿cómo podríamos decirlo? Es particular, ¿sí o no? Ahora bien, ¿cuál es el código que tiene FONASA? FONASA es FNS, ¿cierto? Según esto. Y el código particular es PART. Entonces yo me podría hacer acá una columna auxiliar. Eh, lo voy a poner aquí, previsión de salud, previsión de salud, en 3 categorías. ¿Ya? Simplemente para darle un nombre más descriptivo, no sé, para que lo vean mejor. En 3 categorías. Entonces podríamos hacer aquí esto. Si la previsión de salud del compadre es igual a FNS, podríamos escribir aquí FONASA. Si no, si la previsión de salud de este compadre me dijera PART, vamos a poner aquí particular. Y en caso contrario, si no es FONASA, si no es particular, quiere decir que es ISAPRE. Puede ser, ¿no? Sí, profe. Por ahí iría la cosa. Por ejemplo, si aquí en vez de poner, si aquí pusiera FNS, ahí me diría ISAPRE. Creo estar interpretando lo que ustedes me dicen. Entonces, voy para acá, copio. Y esa podría ser la fórmula. ¿Ya? ¿Se da cuenta? No andamos haciendo chanchullos, hacemos cosas absolutamente legales. ¿Ya? Entonces aquí tengo previsión de salud en 3 categorías. Ahora, esa columna, de alguna forma, me ayudaría a simplificar el problema, ¿no? Para hacer el conteo. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Sirve o no nos sirve? Esa es la idea. Esa columna. ¿Me sirve a mí para calcular esto, no? La cantidad de pacientes y todo el cuento.
¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Me servirá o no? ¿Cómo rematarían el ejercicio? Veamos. Buscar B. Pero ojo, a ver, entendamos bien lo que nos dice. Dice, muestre la cantidad de pacientes, cada tipo que se atendieron entre el 2 de enero y el 30 de mayo del año 2017. ¿Ya? Que sean particulares, FONASA o ISAPRE. ¿Cómo calcularían eso? Porque buscar B para encontrar un dato. Pero aquí no nos piden encontrar un dato, sino que nos piden contar. Son cosas distintas. ¿Cómo lo harían ustedes ahí para resolver eso? ¿Cómo lo harían ahí para poder contar esta cantidad de datos, muchachos? ¿Cómo lo harían? Contar, sí. Claro. No, porque nos dice entre el 30 de enero, entre el 2 de enero y el 30 de mayo. Ahí tenemos un intervalo de fechas. Entonces, es un contarse conjunto. No sé si se ve eso. Porque entre el 30 de enero y el 30, entre el 2 de enero y el 30 de mayo. Entonces, tenemos 2 de enero, 30 de mayo, llevan dos criterios, porque hay un entre, y el otro que sea de la previsión, que nos están diciendo. Entonces, esta tabla se llama datos médicos. Entonces le llamamos aquí contarse conjunto. Ya, datos médicos en la columna fecha de atención, que sea mayor o igual que el 2 de enero de 2017, punto y coma, de los datos médicos, la fecha de atención, que sea menor o igual que el 30 de mayo de 2017, de coma. Y el otro criterio de los datos médicos, que la previsión de salud en 3 categorías coincida con eso, porque aquí ya tenemos escrito particular, FONASA y SAPRE. Esa columna que calculamos acá al final ya te da esos 3 nombres, entonces simplemente hacer un contar sí sobre ella. Está ahí. Y ahí tenemos entonces los resultados de la fórmula. Ahí propagamos eso. Y estamos listos. A ver, chicos. Ahí estaríamos. Y ya desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero por lo menos logramos avanzar bastante con la resolución del ejercicio.
Así que, bueno, espero que les sirva para que se preparen mejor para el certamen 2. Estudien harto. Y si tienen alguna consulta, me escriben y vemos cómo les puedo ayudar. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Muchas gracias por haber venido, por la participación. Y será entonces hasta la próxima oportunidad. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, pues. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien.